acompañás todas las mañanas, no te sorprendió lo que pasó en Perú porque Alejandra Locauto lo viene anticipando desde hace meses. Es una crónica anunciada el final de Castillo. Sí, así es. La crisis política en Perú devino en dos hechos bastante confusos que sucedieron ayer, pero lo cierto es que Pedro Castillo fue destituido por un Congreso denunciado por corrupción y justamente la vicepresidenta terminó asumiendo. Si te parece, vamos a ver un informe. Vemos un informe y después Alejandra te cuenta cómo sigue, qué puede pasar en Perú. Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. Se dará lectura al proyecto de resolución del Congreso que declara la vacancia por incapacidad moral de la Presidencia de la República. Han votado a favor 101 congresistas. Condenamos todas las acciones que quiebren el orden constitucional y legal. Definitivamente es un golpe de Estado. Ahora, yo no creo, nosotros no creemos que las Fuerzas Armadas se presten a esta barbaridad, ¿no? Defensa de la democracia, lo que ha hecho Pedro Castillo hoy día a horas de la mañana de cerrar el Congreso, a dar un golpe de Estado. Dina Boluarte, porque tampoco la queremos, es parte de esta cofradía, no la queremos tampoco. Totalmente ilegal, él no puede disolver el Congreso por cualquier cosa, se le ocurrió hacer eso y no. Una de las causales de vacancia del presidente es cerrar el Congreso y lo ha cerrado sin tener ningún motivo. Así que, lamentablemente, eso es inconstitucional. Al presidente Pedro Castillo no lo han dejado trabajar. Al presidente Castillo lo han sembrado, lo han calumniado. Por eso ahora estamos pasando lo que estamos pasando. Era necesario cerrar esta porquería de Congreso. Elegido por todo el pueblo peruano. El pueblo no es Lima, el pueblo es todo el país, es todo el Perú. Y tienen que aprender a respetar la voluntad popular. Esto ya ha sido premeditado realmente por una organización que realmente es el crimen organizado enquistado en el Congreso. Juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de Presidenta de la República y asuma, de acuerdo con la Constitución Política del Perú. Qué difícil poder definirte y contarte, para vos que estás en casa, qué está pasando en Perú, ¿no? Daría la sensación después de ver el informe y de escuchar y de hacer una línea de tiempo a lo largo de los años con la cantidad de presidentes que permanentemente son destituidos por el Congreso, que el verdadero poder en Perú lo tiene el Congreso de la Nación. Sí, así es, un Congreso dividido, pero
siempre destituyente. Esa es la característica del Congreso peruano, que en su mayoría está dominada por partidos de derecha con altos componentes de corrupción. Bueno, fue ese Congreso el que terminó votando la vacancia presidencial por incapacidad moral. Y ahí vale una aclaración. No se destituye a Castillo por cerrar el Congreso. Se destituye a Castillo por una supuesta figura que varios constitucionalistas advirtieron que no encaja en la figura o la situación de Castillo, que simplemente era denunciado y había sido denunciado por una justicia también corrupta, que quizás también podemos enmarcarla en el contexto del lawfare por corrupción. Intentaron hacer encajar una figura de incapacidad moral en una figura de corrupción, es decir, podemos hablar de ilegalidad, de inconstitucionalidad de esta vacancia presidencial. Claro, Castillo antes también tomó una medida con características de ilegalidad que tiene que ver con el cierre del Congreso. Claro. Él se ampara en la Constitución, en el artículo 134, que dice que después de 2 negaciones de parte del Congreso puede cerrarlo. Ahora, estas 2 negaciones aparentemente no habrían existido. Castillo dice que sí, pero bueno, el procedimiento legal no se cumplió. De hecho, sí estaba ocurriendo. El Congreso no lo estaba dejando gobernar. Recordemos quién es Castillo, ¿no? Es un outsider, como se le dice, un hombre fuera de la política en Perú que llega a la presidencia hace algo más de un año. Con una imagen pintoresca, un hombre que venía como un hombre de campo. Docente, dirigente sindical, claro, y rondero también de las rondas campesinas, como bien vos decís. Para muchos fue un voto castigo contra Keiko Fujimori, por temor a que ella asumiera el poder, dándole el poder a un hombre que hasta hace 2 meses atrás no figuraba en ningún sondeo prácticamente. Esto la política no se lo perdonó. No se lo perdonó a Vizcarra, no se lo perdonó a 6 presidentes en el término de ¿cuánto? De 6 años. De 6 años. 6 años, 6 presidentes. Sí, la verdad, lo que podemos indicar es que también hay un tema, una duda con la vicepresidenta, que terminó asumiendo como presidenta y ahora es la actual presidenta, Alina Boluarte, después de ser juramentada por el Congreso. La vicepresidenta estaba denunciada y le estaban por destituir y sospechosamente el Congreso le retiró esas denuncias el día lunes. Y también sospechosamente fue la primera que declaró que el cierre del Congreso de parte de Castillo había sido un golpe de Estado. Entonces, se sospecha de alguna colusión entre la oposición, que termina votando la destitución de Castillo, y la vicepresidenta. Son todas hipótesis. Lo cierto también es que hay que indicar que Pedro Castillo está detenido, se dictó una prisión preventiva por 10 días y hay presidentes latinoamericanos que están reclamando que se respeten sus garantías constitucionales, sobre todo por esta situación. Que tenemos que remarcar que podemos decir, golpe parlamentario del Congreso para destituir a Castillo no quede tapado por la acción anterior de cierre del Congreso que hizo el expresidente. Entonces hay una situación irregular y una falta de institucionalidad tan grande que da lugar a este tipo de cosas que lamentablemente, siempre el pueblo peruano es el que termina sufriendo. Un Congreso con una mirada de derecha que tiene que agradecérselo a Alberto Fujimori, Así ¿no? es. Esa conformación de distribución de partidos de derecha que terminan polarizando las bancas. En el Congreso tiene nombre y apellido, que es Alberto Fujimori, que está, purgando una pena de 25 años de prisión. Un Alan García, que se suicida cuando llegaba la orden para detenerlo en su departamento. Hay un clima muy convulsionado que yo te pido, Alejandra, que sigas muy de cerca para que nos traigas todos los días, porque me parece que va a traer coletazos y en la región también se va a hablar mucho. Sí, así es. Para terminar, podemos decir que vamos a ver cómo actúa Alina Boluarte, la nueva presidenta, si va a convocar elecciones anticipadas, inclusive del Congreso. Esto el Congreso no lo quiere porque quiere que se respeten sus mandatos. O si va a continuar con este periodo, si no toma ninguna acción contra el Congreso, ahí vamos a confirmar esas sospechas que teníamos de colusión entre la vicepresidenta y la oposición justamente de Castillo, que ahora termina siendo en parte aliada de la actual vicepresidenta. Sí, los días que vienen van a ser determinantes. Gracias, Ale. Seguimos.